buenas noches a todos. Sean todos muy bienvenidos a nuestra reunión mensual de la Sociedad Cundinamarquesa de Anestesiología, nuestra reunión académica, en la que revisamos temas de alto impacto para nuestra práctica diaria. Y hoy tenemos pues el gran gusto y honor de presentar al doctor Freddy Ariza, un anestesiólogo que nos ha representado dentro del gremio en Colombia y fuera de Colombia en todo el mundo, al cual pues queremos y respetamos mucho. El doctor Ariza es anestesiólogo de trasplantes y cirugía mayor de la Fundación Valle del Lili y docente de la Universidad ICESI y de la Universidad del Valle. Además de su formación como anestesiólogo, pues tiene un Máster en Science y un PhD. Hace parte del Comité de Educación de la Federación Mundial de Sociedades de Anestesiología y de la International Foundation for Patient Blood Management. Hoy, pues, como les decía, tenemos un tema súper interesante, súper vigente, súper importante para todos nosotros, que es anestesia verde, contingencias que nos obligan a cambiar. Y es que realmente, pues, hay una situación que está como al frente de nosotros como especialistas en anestesia y que no necesariamente estamos viendo en su magnitud real y ante la cual pues toca hacer ya intervenciones importantes. Así que, doctora Ariza, muchísimas gracias por compartir este espacio. Estamos más que felices de tener este honor. Así que pues a todos los miembros, a todos los invitados que hoy están muy bienvenidos. Solo recordarles que tenemos un espacio para preguntas al final que pueden ser tanto con de voz o con levantando la mano o utilizando el chat para que sean conocidas sus preguntas. Todos bienvenidos. Muchas gracias nuevamente, doctora Ariza. Bueno, no, muchísimas gracias a la Sociedad Cundinamarquesa por esta grata invitación. Para mí es un honor, doctor Cohen y doctor Restrepo, muchísimas gracias de nuevo. Y pues contarles el porqué de esta iniciativa que ya nos atrapa a quienes nos hemos interesado en mostrar un poquito de lo que podríamos nosotros llegar a hacer en nuestra práctica diaria con motivo de una emergencia mundial que es pues un punto que casi es de no retorno. Para muchos ya no hay una probabilidad digamos, de retorno, pero no por eso podemos dejar de terminar que esto, es decir, que se empeore de manera importante. Ustedes saben que la Organización Mundial de la Salud recientemente declaró que había un gran cambio, digamos, un metacambio en el ambiente y que ha reiterado en el compromiso de París, en donde todos los países han hecho una clase de compromisos en donde esta situación, la situación de calentamiento, pues nos ha llevado a una alarma, pero lamentablemente este es el desenlace de una industrialización y una cantidad de prácticas sin compasión alguna con el medio ambiente. Acá estamos pues viendo cómo los glaciares tienen un gran deterioro, cómo los mares están incrementando notablemente tanto su cantidad, ¿cierto? Sus metros cúbicos de agua, y las estaciones prácticamente ya están cada vez más irregulares, y lo mismo las sesiones, o mejor, las estaciones de lluvia o los periodos de lluvia en la zona tropical. Nosotros lo estamos viviendo este año, llevamos prácticamente 6 meses que vemos llover todos los días. Y quisiera hablarles un poco pues del panorama actual y qué representa para esta gran crisis de ambiente la contaminación por desechos hospitalarios. ¿Qué papel o qué rol tenemos nosotros como anestesiólogos dentro de de ese mismo problema de contaminación en los desechos hospitalarios, y qué impacto tenemos? Y ya hablar un poco de 3 grandes aspectos, que es pues el tan ya mencionado y pues que en los últimos años se ha hablado bastante del tema de los halogenados, su huella de carbono, y me interesa mucho sobre todo hablarles sobre los otros 2, que son los residuos de medicamentos y los plásticos. Creo que en ese punto es muy importante lo que de pronto podamos
podamos adelantar. El calentamiento global, sin duda, está completamente, al menos en lo que conocemos como humanidad, con un cambio que no tenía precedentes. Y lo que vemos es que las investigaciones muestran que las fluctuaciones nunca habían sido tan grandes como lo que estamos viviendo, especialmente en la era de industrialización. Esto definitivamente no para aquí, vamos en un ascenso sin parar hacia un calentamiento de más o menos de 1 o 2 grados, prevén los científicos que podríamos estar en el año 2050, y esto equivaldría a perder gran parte de nuestra fauna, flora y adicionalmente muchas de nuestras ciudades y de nuestra gente. En este momento, esta gráfica era de hace 2 años, pero esto yo creo que se está presentando en este momento en Europa, donde la gente prácticamente se está derritiendo a expensas de un calor increíblemente alto. Las poblaciones están en este momento en alerta y muchos de nuestros ancianos y la gente de la calle va a perecer bajo esta situación. Obviamente también ha habido microinviernos. Este fue una época, un microinvierno que hubo en el siglo XVII y que fue pues muy bien documentado, en donde también hubo digamos, un gran golpe frente a todo lo que se entendía, digamos, en la parte de desarrollo y de bienestar en la humanidad. Pero si bien es cierto que en gran parte está dado por la contaminación derivada de la industrialización, quiero referirme en este punto a los residuos hospitalarios. Los residuos hospitalarios más o menos, o los residuos de salud, podríamos fraccionarlos como o determinarlos como un 10% de esa contaminación. Y de esas más o menos 40.000 toneladas que produce en promedio un país como Colombia, en términos de residuos, un 75 a 90% de los residuos hospitalarios son comparables a los de una casa. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que en una casa solamente digamos, lo que nosotros votamos es decir, lo que podríamos reciclar correspondería casi a un 70 a 80% y solamente un 20% iría realmente a compostaje o a manejo biológico. Entonces, en este punto, los residuos hospitalarios tienen una gran oportunidad para poderse, digamos, clasificar de una manera adecuada. Nosotros tradicionalmente, y por un dogma grande que es el tema de la potencial contaminación, y también por el mismo desorden y la no metodología, tenemos una gran contribución a que gran parte de todo ese material que potencialmente se podría clasificar e incluso como reciclable, se está contaminando de manera irresponsable. Y los quirófanos sí que contribuyen, porque los quirófanos corresponden casi a un 30% de estos desechos hospitalarios. Miren que el 90% de los desechos en cirugía se clasifica erróneamente como clínico o peligroso. Nosotros vemos permanentemente, y especialmente en las personas que tienen un rol, digamos, de administración de todos los equipos, por ejemplo, en la parte de instrumentación y en los auxiliares, digamos, un abandono de la forma en que se podría clasificar todo esto. Entonces, tenemos claramente un reciclaje subóptimo, que esto hace, obviamente, primero que todo esto que se ha clasificado erróneamente como de riesgo biológico se tenga que ir a una incineración y a unos costos que son bastante importantes y que podrían reducirse hasta un 20% en este tratamiento de desechos. Eso por un lado. Ya dijimos que el 25 a 30% de los desechos en cirugía están relacionados con anestesiología. ¿Y en qué punto nosotros más o menos estamos implicados? Primero, en la utilización de material, digamos, material de protección para personal. Lo usamos mucho, invadimos mucho, utilizamos bastantes guantes, utilizamos también una serie de equipos o decir,
digamos, de dispositivos que son reemplazables y en este momento prácticamente los reemplazamos paciente por paciente. Y obviamente todas estas digamos, situaciones terminan haciendo que nosotros produzcamos un cuarto, o sea, uno de cada 4 kilos de basura que sale del quirófano está relacionada con nuestra práctica. Nosotros podríamos reducir prácticamente en un 60% estos desechos relacionados con nuestra práctica, y los quirófanos podrían llegar a reducir, no un 15 siquiera, que es una meta, digamos, viable, sino al menos casi que un 30%. Quizá haya una posibilidad mayor ahí de mejora. Por esta razón, más o menos desde los inicios de este milenio, comenzaron a preocuparse de manera importante varios autores en tratar de generar iniciativas para tratar de enverdecer la práctica de nuestros quirófanos. Y así como ustedes pueden ver en esta gráfica del lado izquierdo, ustedes ven que nosotros tenemos una gran cantidad de residuos generales, pero comparado con lo que realmente está derivado de nuestros pacientes, que procede digamos, de secreciones, de contaminación con sangre, podría ser prácticamente la mitad. Y tenemos un porcentaje que normalmente se recicla, no es que no se recicle, pero que podría llegar a ser casi del doble o casi 2.5 veces. Es decir, de esa basura general, gran parte es reciclable y no se está haciendo. Los requerimientos, digamos, las connotaciones de no tener una cultura institucional en este punto, pues lleva a que precisamente todo el mundo haga una disposición, sí, porque obviamente los quirófanos son espacios limpios, pero la disposición de lo que nosotros utilizamos lo estamos haciendo mal, en parte porque las instituciones no le dedican tiempo al marcaje, a pesar de que la normativa lo indica, a pesar de que hay personas que están evaluando permanente este tema, y gran parte de las instituciones pues ya tienen incluso un equipo de comportamiento ambiental y de evaluación ambiental. ¿Cómo más o menos se da la dinámica en que nosotros consumimos estos residuos y los arrojamos? Principalmente, el 80% de los residuos que nosotros hacemos salen de la preparación del quirófano. Es decir, que ese punto específicamente es una gran oportunidad para poder rescatar lo que aún ni siquiera se ha contaminado y desecharlo en la caneca, que en este momento cambiaron. Ustedes, no sé si algunos sepan que cambió la denominación de colores para Colombia y ya se está haciendo en una caneca blanca que antes reemplazó lo que antes eran las canecas grises, todos los residuos que son reutilizables. O sea, ya es o no reutilizables o reutilizables. Y gran parte de este punto está en esta preparación. Ahora, de ese 20% que nos falta, 15% solamente lo ejecutamos durante el procedimiento y 5% se da en recuperación. Es decir, que gran parte lo podemos salvar toda esta cantidad de materia prima que podría ser reciclable y reutilizable en la preparación del quirófano. Es decir, acá están muy envueltas lo que son las instrumentadoras y lo que son los auxiliares y personal de enfermería. Las fuentes de desecho que más he observado en la investigación que yo hice fueron las siguientes. Las bandejas, por ejemplo, los paquetes que ya vienen preparadas, incluso comercialmente, en una gran proporción no se utilizan, por ejemplo, los hisopos que ellos pues, de muy buena fe nos dan para que hagamos el lavado, muchos de ellos no se utilizan. Las jeringas no se utilizan, sin embargo, se contaminan porque nosotros no los separamos adecuadamente en este punto. La otra parte que es gran fuente de desecho es la preparación de equipos
o materiales que no se usan en cirugía, específicamente lo que son las coberturas, específicamente las cajas, materiales de plástico, muchos de ellos terminan en la caneca roja, sin necesidad de estar ahí. Las aperturas de paquete para uso de un solo elemento, ese es un tema que pues todas las instituciones le han puesto atención, pero es porque principalmente le significa dinero. Pero además del dinero que se pierde, este tema de abrir un paquete para sacar un solo elemento, pues es una gran fuente de contaminación. Entonces, aquí, como ustedes se pueden dar cuenta, estas fuentes de desecho dependen mucho de la preparación y la calma con que yo analice qué puedo salvar de toda esta, digamos, de todos estos insumos que me están dando para poner un catéter o para operar, ¿sí? O para poner una línea arterial y también para utilizar otro tipo de equipos. Mire que el problema también grande, digamos, que no equivale físicamente a producir basura son los calentamientos y los enfriamientos permanentes de quirófanos. Esto también es importante porque también genera digamos, una gran huella ambiental en términos de uso de energía y de todos estos recursos no renovables. Ya dijimos entonces que de uno de cada cuatro kilos de desechos que salen del quirófano están relacionados con anestesia. Miren qué tan importante que todo lo que yo manipulo, más de la mitad es reciclable. Vidrios, plásticos, las mismas hojas del laringoscopio que, por ejemplo, después de una utilización, muchas se botan al caneco rojo, pero pueden ir a un lavado con jabón o pueden ir a una dispensador especial en donde luego hacen un lavado general con jabón y todo esto lo envían a que digamos, a que ese plástico se reutilice. Eso es, obviamente, ya el tema de los gases anestésicos, que es un tema muy particular sobre el cual nos podríamos quedar hablando toda la noche, pero, por ejemplo, decir que nosotros somos la especialidad que después de UCI tenemos la gran oportunidad de generar un cambio en la administración de desechos peligrosos. Miren que no es solamente, digamos, el tema de, digamos, arrojarlo digamos, a la caneca que no es, sino que esa incineración, pues obviamente también va a generar una gran liberación de unos compuestos. ¿Qué podríamos mencionar aquí? Ácido clorhídrico, dioxinas, unos compuestos que son bastante lesivos, no solamente para la fauna y flora, sino también para la misma especie humana. Estamos hablando de polivinilcloruros que también al incinerarse pues van a liberar gran cantidad de cloro y van a deteriorar aún más nuestra lesionada capa de ozono. Mire que a pesar de que digamos, la generación de autoclaves, de la misma desinfección química y la encapsulación son alternativas a la incineración, pues todas tienen algo de huella ecológica, pero obviamente el peor de todos, diría yo, que es el tema de la incineración, el tema de esta gran, digamos, repercusión que tenemos o respuesta en cuanto a administración de recursos biológicamente sensibles. Pocos nos detenemos a leer los iconos de codificación de la resina con la que se está haciendo los plásticos. Y mire, por ejemplo, los polipropilenos, los poliuretanos, los polivinilcloruros, todos tienen digamos, un icono que los diferencia, pero que adicionalmente les permite, ese número que está adentro, les permite también la cantidad de reciclaje que se podría llegar a lograr. Es decir, por ejemplo, de todos, que tiene más oportunidad de ser útil mediante reciclaje es el polipropileno, por ejemplo. Y bien interesante, y los copolímeros. Entonces, por esa razón, muchos de los equipos que estamos utilizando permanente, como son las jeringas, las cánulas, vienen precisamente en esos materiales. Las máscaras de oxígeno, por ejemplo, tienen menor oportunidad en sus materiales de ser recicladas y pues al final
lo que principalmente necesitamos es que haya un desarrollo en todos estos plásticos, en los tipos de plástico, que permitan cada vez más vidas de reciclaje. Esto es un tema que está todavía en desarrollo y todavía pues nos queda mucho por avanzar. En Colombia y en Latinoamérica, por lo menos lo tengo que decir, es muy poco lo que se ha estudiado este tema. Si acaso hay uno o dos trabajos grandes, gran parte de lo que yo les estoy hablando, doctores, es de lo extraído de Europa y de Estados Unidos. Mire, por ejemplo, esta publicación que fue hecha hace 2 años y que nos habla sobre la cantidad de libras de residuos hospitalarios. Estamos hablando de 5.000 millones de libras de residuos en los Estados Unidos, nuevamente resaltando la importancia de los quirófanos y el tema de la generación de compuestos clorinados por precisamente la incineración de los polivinilcloruros principalmente. Entonces, creo que acá el gran alcance que podríamos llegar nosotros es ojalá a liderar innovaciones en nuestras mismas instituciones de productos hospitalarios que pudieran ser polivinil declorinados, o sea, plásticos que tengan una poca cantidad de cloro, es lo que como meta podríamos nosotros, digamos, sacar de esta enseñanza importante para tratar de evitar la huella. Ayer tuvimos acá en el Valle del Cauca una charla muy interesante sobre alguien que pues estaba enfocado en Deflorane y que habla de toda la parte ambiental generada digamos, por estos gases, que ninguno se salva, es la verdad. Claro, el Deflorane tiene un 20 veces el potencial de calentamiento que Sevoflurane, y especialmente lo tiene porque casi siempre está vinculado a una mala práctica o un mal uso. Es bien importante saber que si yo logro reducir de manera importante mis flujos de gases frescos, estoy disminuyendo casi un 16% digamos, este potencial de daño de calentamiento que estaría vinculado a este halogenado. Y como sabemos de todas maneras que sevoflurane digamos, es un halogenado quizá el de mayor proporción, también tenemos que vincularlo igual a la misma práctica. Es decir, el dogma de dar flujos por encima de 0,5 litros por minuto tiene que volverse punitivo y tiene que volverse un tema en donde tengamos que ser intrusivos con nuestros anestesiólogos, tratar de enseñar, pero además tratar de vigilar, hacer de verdad rondas para revisar por qué nuestros colegas están dando flujos por encima de 0,5 litros por minuto. Esto es muy importante. Recordemos que solamente un 5 a 10% de los halogenados se metaboliza y el resto se va al ambiente. Estamos hablando de unas potenciales de calentamiento 2.000 veces más que el dióxido de carbono, y que pues es comparado con los automóviles, y que puede, digamos, un año de utilización mal, por ejemplo, por encima de 0,5 litros de sevoflurane equivale perfectamente a mantener 3.500 coches encendidos todo el año, y eso es muy grave. Entonces, yo creo que acá, sin ir con tanto detalle, lo más importante es que definitivamente el punto en donde nosotros podemos colaborar como profesionales de la salud es en la administración de los flujos bajos para la utilización de los halogenados, que siguen siendo parte importante de nuestra práctica diaria. Ustedes de todas maneras ven que en gran parte también la contaminación está generada por la misma manufactura de estos halogenados y el empaque, pero si es de correspondernos a nosotros, creo que el tema de los flujos es lo más importante. Muchos también tenemos, en nuestro manejo de nuestro paciente, situaciones en donde tenemos que incrementar los flujos utilizando halogenados. Bajémoslo rápidamente, estemos muy pendientes. Este es un problema de concentración. A muchos se nos pasa, a mí me ha pasado en muchas ocasiones también, que duró minutos importantes con flujos altos y pues
me da ese remordimiento de conciencia. Entonces, clave este tema del impacto de cómo poder, a través del flujo de gases frescos, reducir casi en un 50 a 60% esa huella potencial que estábamos generando en años anteriores. Se ha hablado muchísimo que definitivamente todas las estrategias para reducir, obviamente, la exposición a halogenados podría llegar a ser campeona, digamos, una estrategia campeona en la reducción del impacto ambiental por los halogenados, pero también hay que recordar que la anestesia multimodal viene vinculada a plástico, viene vinculada a vidrio, también viene vinculada a perfusores, viene vinculada a utilización de paquetes. Entonces, tengamos un balance en este punto en donde podamos encontrar, digamos, un punto intermedio y efectivamente poder utilizar lo más eficientemente posible toda esa cantidad de elementos que podrían llegar a reciclarse incluso. Todos los trabajos apuntan a que el peor escenario que yo puedo utilizar es para el ambiente, es cuando yo utilizo anestesia inhalada y pongo anestesia regional. Hay un gran desperdicio. Incluso cuando utilizo anestesia neuroaxial, también más o menos se da lo mismo. Entonces, clave que como sabemos que esa combinación que la utilizamos mucho, por ejemplo, para muchos escenarios como cirugía mayor, para ortopedia. Entonces, tratemos de no dejar de beneficiar al paciente, pero siempre con la utilización adecuada de todos estos insumos de manera pues inteligente. El manejo de medicamentos y sus residuos, yo quisiera personalmente detenerme un poco aquí porque y quisiera que reflexionáramos y al final pronto nos hicieran unos comentarios que para mí es muy importante esto, y es que gran parte de los medicamentos que nosotros utilizamos generan residuos tanto en la jeringa como en la ampolla y muchos de ellos se desechan, gran parte de ellos se eliminan a la tierra. Por ejemplo, el propofol, quien lo creyera, tiene un efecto acumulativo. Es muy difícil que digamos, las moléculas de propofol, luego de que se riegan en la tierra o en el agua, se destruyan. Y cada vez, pues, ese efecto es mayor. Entonces, creo que con el tema del propofol y habiendo un riesgo importante de contaminación, su manipulación, la manipulación de la ampolla de propofol, el residuo para inmediatamente aislarlo en una jeringa estéril para guardarla para el siguiente paciente, si es que nos preocupa este tema, podrían ser alternativas de manera importante. Mire que de todos los anestésicos endovenosos, el propofol es el que genera la mayor preocupación para los ambientalistas. Y entonces, pues hablamos un poco también sobre la preparación de medicamentos como lo hacíamos en antaño para posibles emergencias, preparar la adrenalina, preparar la ampolla de atropina, preparar el cloruro de calcio, y muchos no se utilizaban. Entonces, la tendencia bajo esta política de anestesia verde es a tener la ampolla sin abrir cerca para no estar preparando o dispensando ya jeringas que muy probablemente, si no se utilizan, van a terminar en la basura o contaminando el medio ambiente. Las jeringas prellenas que pues siempre se han visto como con un beneficio tanto de control del medicamento como de economía, quien lo creyera, también son muy importantes para optimizar el uso de medicamentos, y creo que las clínicas y todos los jefes y coordinadores de anestesia deben propender para que exista la posibilidad de empacar en jeringas prellenadas la gran mayoría de medicamentos de mayor uso, es decir, los opioides, probablemente estamos hablando de la lidocaína, que son elementos que cuando se abre la ampolla y se utiliza un tercio o una quinta parte de la ampolla, generan residuos importantes. Hasta aquí, pues, hemos revisado temas digamos, relacionados con digamos, biológicos, ¿cierto?
de químicos, que como son nuestros fármacos, y también el tema de los halogenados. Ahora hablemos un poco sobre el paquete quirúrgico. ¿Qué era un paquete quirúrgico? Casi siempre tenía una envoltura, nos ponían unos guantes, había jeringas, había compresas, gasas, campo de ojo, había pinzas, ¿sí? Y luego insertaban dentro de ese paquete las cosas o equipos que nosotros necesitábamos. Gran parte de esos equipos siguen teniendo esa misma configuración. Entonces yo creo que es importante sentarnos a mirar con el equipo de esterilización qué de esos paquetes podemos sacar de combate y mirar a ver qué podemos empezar a ahorrar. Un tema bien interesante es dentro del paquete que exista un aislante, es decir, un mecanismo por medio del cual yo pueda digamos, desechar o poner esos elementos que empiezan a generar contaminación, es decir, el trocar que yo o la guía que yo deje de utilizar. Y, por ejemplo, en nuestra institución hemos optado por utilizar los platones que van dentro del paquete, que antes se utilizaban para utilizar la iodopovidona. Nosotros pues ya tenemos los hisopos de clorhexidina alcohol. Ya no utilizamos entonces el platón para ese tipo de cosas, sino que comenzamos a echar los elementos ahí. La aguja peridural que acabo de sacar de mi paciente, la coloco ahí tratando de no contaminar lo que hay dentro del paquete. Entonces, digamos, haciendo una sinopsis grande, diríamos que hay 3 puntos importantes. Propender por ambientes que minimicen el uso de materiales y de energía. Este tema es bien importante. Los sistemas de evacuación de gases son fundamentales. La parte de invertirle un poco a los sistemas de ventilación y de temperatura eficiente, en ocasiones todo el mundo congelado cuando no hay necesidad en un quirófano. Esto es bien importante. Hay que comprometer a los ingenieros por encontrar un punto de equilibrio en donde, digamos, la temperatura del quirófano tampoco sean extremas ni hacia arriba ni hacia abajo, y que haya un manejo eficiente de este tema. Los sistemas economizadores de luz también tienen que ver muchísimo con esta filosofía, y reducir el uso de recursos, anestesia con flujos bajos, en lo posible utilizar sevoflurane sobre desflurane y dejar ese medicamento tan importante que ya no solamente nos quedan 2 medicamentos de ese tipo para reservarlo en el paciente que realmente se beneficie. La utilización de TIVA con responsabilidad, que tener mucho cuidado con no terminar con 8 jeringas prellenadas digamos, de propofol y otras 6 de remifentanilo, como ocurría, que tener mucho cuidado con eso y mirar cuál sería la mejor opción en ese aspecto. Minimizar el malgaste de medicamentos y promover el ingreso ambulatorio también es una muy buena práctica en anestesia verde para tratar de reducir esa ocupación y esa utilización de recursos hospitalarios. El tema de reciclaje pues es obviamente una necesidad que nos lleva a pensar en las 7 R's de la sostenibilidad ecológica, que son reusar lo que yo no necesito. Si yo no necesito que me tengan abierta la ampolla de atropina y envasada en una jeringa con solución salina, enseñémosle a nuestros auxiliares que ellos tratan de hacer lo mejor posible, y estoy seguro que lo van a captar muy rápido. Tratemos de reducir el consumo de energías y de materiales, tratemos de reparar a veces lo que se puede reparar y maximizar el ciclo de vida de los productos. Tratemos de reutilizar y tratemos de buscarle propósito adicional a muchas de las cosas que no estamos utilizando, quizá donándolas a sitios en donde de pronto se pueda utilizar ese monitor viejo que incluso están utilizando para otras cosas, o 2 monitores, el uno de capnografía y el otro para electrocardiograma. Dejemos uno solo y mandémoslo a arreglar para que de esa manera no haya doble gasto de energía. Si el paciente está con un sistema de calentamiento,
por ejemplo, y el paciente ya va por encima de 36.5, apaguemos la manta térmica porque no hay necesidad de tener al paciente por encima de ese valor. Reciclemos lo que más podamos, recuperemos gran parte de los materiales que de un manejo apropiado bajo esa filosofía de no dejarlos contaminar, poderlos distribuir adecuadamente y pensemos muy bien qué tenemos que abrir y qué tenemos que utilizar antes de nuestros casos quirúrgicos. La planeación es el secreto de la anestesia verde. Creo que les mostré con suficiente data que el 80% de cosas están en la preparación del quirófano y esto nos termina llevando a un tema de economía circular donde tanto el reciclaje, el rediseño y el balance entre la remanufactura y la distribución y el consumo pues nos va a permitir llegar a digamos, a un buen equilibrio, porque es muy importante también entender que acá no podemos exponer a los pacientes. Es decir, por hacer más no podemos estar de pronto reutilizando jeringas ni dejando residuos en la ampolla, ¿ya? Hay que hacer un manejo adecuado. Los residuos de los medicamentos, por ejemplo, esas ampollas que usualmente se utilizan la mitad de ellas para cada paciente y que son de uso estándar, pueden salvarse mediante la extracción controlada de una jeringa estéril para ser guardada en la nevera mientras esperamos el siguiente caso y utilizar el remanente con el paciente que tenemos en el momento. Fíjense cómo son actualmente la separación de residuos en Colombia. Tenemos color blanco, color negro y color verde y se acabó ya. La caneca gris ya no existe. Entonces, este ya es un punto bien importante. Ya cambia completamente. Recuerden ustedes que los anestesiólogos estamos en diferentes puntos de toda esta cadena. Entonces, en el tema de los gases ya hablamos bastante. Importante que se están desarrollando sistemas de secuestro de gas. Vamos a ver si en los próximos años podemos tenerlos, porque gran parte de esos sistemas acumulan la molécula y la molécula se puede reutilizar para remanufactura de halogenado. Una cosa bien interesante. Cada dispositivo de estos dura 5 años y a los 5 años se traslada para, digamos, descontaminarlo, sacar todas las moléculas que están atrapadas en la resina y volverlas a remanufacturar. El anestesiólogo también está implicado en la utilización de equipos de uso único, laringoscopios, papel, cartón, reemplazar envolturas, recuperar equipos de uso único para reutilización. Entonces, todo ese tema, el tema de cortopunzantes, bien importante. Recuerden que todos los cortopunzantes vienen con una protección de plástico. Quizá el cortopunzante, después de utilizado, pueda disponerse de tal manera que no contamine la cobertura y pueda ser, digamos, definido hacia el container que es, ¿cierto? Hacia el guardián, de una manera controlada, ¿sí? Sin necesidad de estar utilizando todas esas envolturas, todas esas cubiertas que podrían perfectamente también terminar en la bolsa blanca. Entonces, aquí mucho cuidado, no hay necesidad de exponerse biológicamente, es simplemente hacerlo de manera inteligente y de manera controlada. Si todo sí se puede hacer, yo lo hago ahorita, les voy a mostrar algunas fotografías. El tema también de envasar solamente los medicamentos que se necesiten. Este es un tema que ya les he hablado y creo que junto con el rediseño de los paquetes quirúrgicos puede hacer que el anestesiólogo se vuelva clave en este punto. Hice una búsqueda reciente y, por ejemplo, este artículo que fue publicado hace 2 años que habla, por ejemplo, sobre ¿qué es lo mejor? Si yo lavarme las manos y después aplicarme alcohol, o simplemente echarme alcohol, o simplemente lavarme las manos. Este es un trabajo que aleatoriza una cohorte digamos, de personal de salud, en este caso estudiantes, y los ponen a unos a lavarse solamente con jabón líquido, a otros con un producto de esterilización y a otros utilizando las 2 estrategias. Y adivinen qué,
no hubo diferencias. Por ejemplo, en este caso, no hubo diferencias en la tasa de unidades formadoras de colonias, es decir, el lavarse o de pronto exagerar o combinar estrategias para reducir la potencialidad de contaminación en las manos no sirve. Y esto lo sabemos desde hace ya casi 10, 12 años, en donde se tumbaron todos estos mitos. Por ejemplo, este es otro trabajo que es hecho en personal de salud, en donde comparan las soluciones de jabón con lavarse las manos y adicionalmente un jabón antiséptico. Y hay mucha más dispersión en el grupo en donde hay lavado con agua de la llave con jabón quirúrgico, pues es mucho más eficiente, mucho más estable en cuanto a reducción el solo hecho de lavarse o aplicarse en las manos una solución de jabón. Esto en el 2017 fue corroborado en un trabajo de anestesia obstétrica, en donde ponen a la gente antes de una epidural a aplicarse agua con jabón y después aplicarse alcohol, y a otros simplemente alcohol. Y adivinen cuál era el que tenía menor cantidad de unidades formadoras de colonias: los que se aplicaban solamente alcohol, los que lo hacían una segunda vez en lugar de utilizar agua de la llave. Entonces, acá hay un tema bien interesante, es que estamos desperdiciando de manera desmedida agua durante el lavado de manos. Más o menos, si todos hiciéramos lo que venimos haciendo, estamos hablando de 3 litros por paciente. Eso equivaldría a 26.000 litros por más o menos semana. Y esto es una cantidad alarmante de utilización inadecuada de agua, cuando ya se sabe que la desinfección de las manos con las soluciones alcoholadas es el estándar usual para utilizarlo antes de procedimientos y antes del manejo de pacientes. No necesitamos estar mandando al residente a lavarse completamente todos los brazos hasta encima del codo y después aplicarle alcohol. Eso ya es parte del pasado y ya es mucha la información que está en contra de este tema. Tenía unos videos para mostrarles, no sé por qué no me cargaron, pero si me lo permiten, mientras comenzamos ya la parte de discusión, porque me gustaría que habláramos un poquito sobre esto, se los voy presentando. Muchísimas gracias, esto era lo que les quería contar. Hay mucha oportunidad y yo sé que lo podemos hacer. Colombia puede ser pionera en este tema en Latinoamérica. Muchas gracias. Bueno, Freddy, como siempre, excelente presentación, que ha llenado pues ha colmado todas las expectativas que tenemos, que no son solamente aprender y reforzar conocimientos, sino que es encender una alarma que, como hablábamos, probablemente muchos de nosotros, incluyéndome, no estamos tan concientizados. Entonces, pues, reitero nuestro agradecimiento. Tenemos una primera pregunta de la doctora Lina María Ferrer. Ella dice: en este momento se cambiaron los colores de las canecas, blanco para aprovechables, negro para no aprovechable y rojo para peligroso. Pero la Secretaría de Salud dice que todo lo que se usa dentro del quirófano es no aprovechable. Entonces, en las salas de cirugía donde yo trabajo, solamente hay canecas negras y rojas. En quirófanos, pienso que muchos de los empaques que usamos son aprovechables, pero la Secretaría está en contra. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Miren, sí, el caso que está comentando la doctora, pues es un caso muy especial que merece una reunión. Creo que hay que hacer un acercamiento para esta aclaración. Por ejemplo, se lo digo que acá en el Valle del Cauca no es así. La Secretaría dispone e incentiva que los hospitales tengan un uso adecuado es más, se hace una visita por parte de Secretaría Departamental para corroborar que en quirófanos haya canecas blancas, haya bolsas blancas para dispensar gran parte de estos materiales. Así es que si esto, digamos, es la argumentación que la clínica está dando, sí valdría la pena verificar que eso es así. No sé específicamente las instituciones grandes, pero vale la pena hacer una reunión con la Secretaría de Salud, que al final es la que
en este momento pues dictaría las normas locales, ¿no? Y Claro. pues ahí, habiendo diferencias, vale la pena hacerlo. Creo que es importante porque sí, como dice la doctora, hay mucho material para sacar. Estamos hablando de un 80%. Eso es importante. Sí, sí, es cierto. Creo que es importante tocar ese punto. Ahí tengo varias preguntas por el chat interno. Voy a interrumpir un momentico, Sí, doctor Coy. doctor. De Sí, acuerdo señor. al comentario que hizo el doctor Ariza con las secretarías, ese va a ser un tema para los comités del ejercicio de la anestesia, los regionales. Esa es una forma de incidir nosotros y de tener proyección en un impacto bueno en la sociedad, que a la larga es lo que debemos hacer. Sin duda. Creo que es muy Sí, doctor, importante. aprovechando su comentario, doctor Restrepo, incluso creo que es parte de la obligación que tenemos como representantes de la sociedad, porque muy probablemente se reflejan las preguntas que he recibido, haya que hacer intervenciones no solo con la Secretaría, sino con las universidades mismas y el Estado en general respecto a las políticas. Me han llegado pues varias preguntas y una de ellas, la primera es, con todo lo que sabemos acerca de la fabricación, utilización eh, eh, y el daño que genera el deflorano, ¿esta medicación debería salir del mercado? Pregunta uno de los asistentes. ¿Allá se conoce algo al respecto? No, no te entendí, es que se cortó, perdón. Sí, dice el doctor que sabiendo los daños que genera el deflorano desde su fabricación y uso sobre otros gases, ¿existe alguna tendencia mundial a que la medicación sea retirada? Hay una fuerte, sí, o sea, hay que reconocer que existe un gran movimiento mundial para este tema. Sin embargo, digamos, yo personalmente siento que el fabricante, que no fue el desarrollador, de hecho, no fue el desarrollador como tal, y que, digamos, tiene claro el tema, creo que está muy vinculado al tema de educación en la utilización de flujos bajos, flujos mínimos y flujos metabólicos. Creo que están haciendo un gran esfuerzo digamos, devolver esa imagen que para mi concepto creo que es peligrosa en términos de satanizar un medicamento que es, como lo digo, la segunda única opción que tenemos para un nicho importante de pacientes que también pues, son relevantes y que nos terminaría convirtiendo en una única opción para tener en ese aspecto. Ustedes saben que la necesidad inhalada es el 80% de la práctica clínica. Así es que todo depende mucho de lo que nosotros hagamos en los siguientes años para, primero, escribir, investigar qué pasa si yo cuando cambio mi práctica con respecto a la utilización adecuada del gas, qué pasa con las mediciones. Siguen siendo igual de potentes, siguen siendo igual de poderosas o de contundentes, porque la gran cantidad de información es extractada de épocas en donde el desflorane estaba utilizado a flujos cercanos a 1 litro o 2, que eso es una cantidad importante. Miren, sí, no quiero tampoco entrar, digamos, en un tema digamos, de meditación ni nada, pero en muchos estados de Estados Unidos siguen utilizando flujos de 1.5, y eso es grave. Yo creo que en ese aspecto Colombia está mucho más avanzado que muchos de esos estados en términos digamos, de utilización adecuada. Y a eso es lo que tenemos que llegar. En gran parte, todo este punto depende mucho de lo que yo haga, cada uno de nosotros en nuestra práctica clínica, y de lo que también podamos registrar y poder hacer, ¿cierto? No te escuchamos, doctor. Ok, sí, ya había apagado el micrófono. Una pregunta, digamos, parafraseando lo que me llegó en el mensaje, es que le llama mucho la atención la implementación o la posible implementación del lavado de materiales de plástico para reuso.
me dice aquí, en la realidad, ¿esto es posible en Colombia? Digamos, es probable que un porcentaje importante de ese plástico sí podamos rozarlo si es lavado. ¿Lo Sí se hacen en puede. alguna parte del mundo? Sí, sí se puede, sí se puede. Se los digo por experiencia propia. Las clínicas grandes y que tienen digamos, que se han metido en el tema de responsabilidad ecológica, están, digamos, patrocinando la creación de grupos específicos que están promoviendo, primero, esta selección adecuada y segundo, la opción de que este material, por ejemplo, las jeringas que se utilizan, las jeringas prellenas, las jeringas que no están importantemente contaminadas, que simplemente son de una aplicación, en muchos de ellos son en puertos que están lejos digamos, de la vena del paciente, de permitirlos recolectar, hacer un primado con un jabón en general, un jabón que es ecoambiental, y esos residuos se pueden utilizar, por ejemplo, para la utilización de conglomerados. Hay muchas, en este momento está volviéndose una industria toda, el tema de los conglomerados de plásticos, por ejemplo, para la creación de vivienda, para la Oh, creación digamos, de otros tipos de usos. Puede que no sea incluso para reutilización en el ambiente hospitalario, sino para darle otro tipo de utilizaciones. Entonces, sí creo que es posible. Lo único que necesitamos es, primero, políticos y administradores que tengan capacidad de pensar en esto. Eso es lo único que necesitamos, voluntad. sí, estoy muy de acuerdo contigo. Me parece que es un punto en que hay que crecer realmente. Muy de la mano de esto que acabas de comentar y la participación del doctor Restrepo, pregunta uno de los participantes, eh, ¿deberíamos tocar ya las instancias del Estado a través de las CARE para concientizar sobre este punto? ¿Lo estamos haciendo? Es una realidad hoy? Sí, no lo estamos haciendo como tal. Creo que espacios como este abren ya la puerta para que haya incluso un modelo no solamente digamos, de estímulo de innovación, sino probablemente a través de un mecanismo de convocatoria podamos establecer incluso soluciones innovadoras, desarrollo de investigación y sensibilización frente al tema. Creo que un punto interesante hacia el futuro es que SCARE se vincule a este movimiento mundial, lo declare público, ¿sí? E invite a sus afiliados y a todos el personal de quirófanos, que como lo dije, es el 80% de los residuos hospitalarios, a que lo hagan. Entonces acá puede existir un potencial de generar cátedra de práctica verde, no práctica hospitalaria verde, si es que queremos vincular a todo el mundo, uso correcto de los residuos hospitalarios, convocatorias de innovación en práctica ecológica, ¿cierto? Entonces, creo que vale la pena que de repente nuestros próximos miembros de junta y los actuales piensen en dejar sentado el trayecto en este aspecto. Ok. Y tengo una pregunta más que realmente son muy parecidas y se refiere pues a la necesidad de instalar la educación en la propia formación de residentes. Pregunta si existe un antecedente, si en alguna parte del mundo pues hay ya una iniciativa para que esté dentro de la formación de residentes o todavía estamos, dice aquí el participante, en pañales. No lo hay. No lo hay, y principalmente porque necesitamos que estas nuevas generaciones de profesores que están muy vinculados a este tema y que nacieron con el problema, lo pongan en la parte digamos, de competencias profesionales y habilidades no técnicas. La sensibilización del tema es fundamental. Yo creería que anestesiología debería ser parte de estos comités porque acá nacen muchas ideas importantes sobre cómo, y práctica además
de cómo hacerlo de manera segura. Les quería precisamente, no sé si me permitan, a ver si puedo hacerlo, Sí, sí, claro. compartirles unas gráficas o unas fotografías, no sé si las alcancen a ver ahí. Ahí se ve. Estas son, digamos, las jeringas que normalmente utilizamos y pues todo lo ven. Personalmente yo creo que uno podría llegar a más o menos estandarizar el número de jeringas que uno podría utilizar por paciente, ¿no? En ocasiones esto es errático y muchos pacientes terminan con 20 jeringas abiertas, ¿cierto? Y en muchas de estas ocasiones, esas jeringas que botamos son las 2 o 3 jeringas que utilizamos, por ejemplo, para el catéter venoso central. Esas jeringas podrían ser reutilizadas para la utilización de medicamentos. Son jeringas estériles, las jeringas del epidural, por ejemplo, son jeringas que siendo del propio paciente podrían, a partir de un lavado controlado, hacer parte de, digamos, el material que podríamos utilizar para reutilizar en el mismo paciente, vuelvo y repito. Quería mostrarles, esto es una imagen de una nevera, de las neveras clásicas que hay dentro del quirófano y que son los manejos controlados de esos residuos de las ampollas que quedaron y que son envasados en jeringas estériles que no tienen nada que ver con el caso actual y que se pueden llegar a utilizar para el paciente siguiente. Entonces, lo más importante que es no exponer a los pacientes de práctica insegura, no dejar jeringas sueltas, no dejar jeringas que no estén marcadas. Bien importante ese tema que no lo terminen lesionando. Esta, por ejemplo, es digamos, un video que le muestra cómo podemos, después de hacer un manejo controlado separando todas las envolturas, podemos hacer un manejo adecuado de ellos, llevándolo ¿en dónde? Es que ni siquiera hay suficientes canecas blancas, por ejemplo. Mire, todo eso se podría botar en esa parte. Creo que es importante. Otro video así rápidamente, perdónenme un momento, a ver si lo pasamos. Las envolturas pueden ser capaces de no contaminarse si nosotros utilizamos una barrera que puede ser uno de los campos para terminar de poner todas esas cosas y mirar realmente, por ejemplo, en este caso nuestra barrera era el platón, que normalmente se utilizaba y ahí se desechan las agujas. Discúlpenme que no tenía guantes, pero simplemente es para mostrarles que es posible dentro del mismo paquete poder proteger aquellos insumos, aquellas coberturas que son susceptibles de botarse en la caneca blanca. Eso era lo que les quería mostrar adicionalmente y creo que pues esto que es imperfecto puede llegar a estandarizarse. Necesitamos generar documentación y documentación nacional. Esto que hoy hablamos es apenas el primordio de lo que ustedes, queridos asistentes a esta charla, pueden llegar a hacer. Yo simplemente abrí la puerta y toqué el tema. Lo hago de manera imperfecta y son, digamos, nuestras nuevas generaciones los responsables de perfeccionar toda esta devolución de lo favorecidos que somos. Sí. Porque al final es eso, ¿no? Devolver un poquito todo lo afortunados que somos. Sí. Freddy, doctor Freddy, siempre hay una limitación con el tiempo, ya estamos casi para tener que cerrar, pero creo que nos alcanza para hacer una pregunta del doctor José David Rubiano. El doctor pregunta, ¿qué opinión hay acerca de la reutilización de circuitos respiratorios cambiando el filtro entre pacientes? Ese es un tema bastante difícil. Yo pensaría que estamos en un periodo muy sensible. Acabamos de salir de una pandemia, acabamos de salir de un tema bastante complicado, pero yo pienso que la elaboración de nuestros filtros, de los filtros que utilizamos, nos permite decir sin mayor, de pronto, potencial de error, que estos filtros son bastante eficientes, son bastante efectivos. Y en situaciones en donde nosotros quisiéramos hacerlo, yo creo que podríamos hacer un trabajo, estamos a espera de un trabajo de investigación que muestre la realidad. Creo que es importante respondernos esa pregunta,
porque todos los días me lo hago. Es que botamos kilos enteros de circuitos de anestesia. Y eso es una cantidad abrumadora. Yo creería que podemos llegar a generar esa información que nos permita de pronto respondernos. Eso no lo sé en este momento, pero yo creo que hay un potencial grande de que sí podamos reciclar esos circuitos. Bueno, primero pues muchas gracias a nuestro expositor, excelente presentación, y como siempre pues una gran motivación viene de su presentación hacia todos los demás. Esperamos que esto sirva para tocarnos en esa fibra que requiere pues cambiar las cosas a futuro próximo, muy prontico. El cambio siempre empieza por nosotros, así que tenemos que iniciar en esas cosas que podamos hacer y también lo que de forma gremial y en educación podamos lograr en el próximo tiempo. Entonces, pues, a todos los participantes que son la motivación de estar hoy reunidos, muchísimas gracias por su participación. Estamos seguros que hemos sacado un gran provecho. A todos muy buenas noches y bueno, nos vemos en una siguiente oportunidad el próximo mes. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos los asistentes, muy amables. Recuerden que esto va a quedar, la charla queda después en el sitio web de la Cundinamarquesa, cundinamarquesa.org. Y muchas gracias al doctor Ariza nuevamente. No sabía que también tenía amables. ese tema, aparte de la hematología. Cuídense mucho. Un abrazo. Chao, chao. Hasta luego. Que les vaya muy bien a todos. Muy amables por asistir. Gracias, doctor. Que estén muy bien.